Buenos días, jóvenes. El día de hoy estaremos hablando sobre los derechos humanos. De primero debemos definir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no ser sometido ni a la esclavitud ni torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Según UNICEF, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno o grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Según unos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede abordar los derechos humanos desde su origen, alcance y eficacia. A continuación vamos a ver el primer artículo, que es el siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están y consecuencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen o nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Sobre el origen existe la siguiente polémica. La postura 1. Los derechos humanos, tal como están establecidos en la Declaración, han sido señalados por un ser superior. Son inherentes a la naturaleza humana porque todos, hombres y mujeres, poseen una dignidad intrínseca o son producto de un proceso de racionalidad universal incuestionable. Postura 2. Han emergido históricamente en ciertos grupos sociales para resolver determinados problemas. Constituyen en consecuencia a un producto histórico-cultural. En lo relativo a su alcance, el concepto universal significa que los derechos establecidos en la Declaración son válidos para los seres humanos, no todos los tiempos y todas las nacionalidades o razas existentes. En otras palabras, abarcan a toda la humanidad. Sobre su eficacia existen dos posturas. La primera, gracias a la implantación de la cultura de los derechos humanos se han erradicado muchos problemas sociales de injusticia, abuso de autoridad, tortura, privación de la libertad, entre otros. Los derechos humanos, postura número 2. Los derechos humanos solo han servido para defender criminales, pues todavía hay racismo, discriminación, existen nuevas formas de esclavitud, no hay libertad de tránsito entre los países. ¿Cómo se adquiere la cultura de los derechos humanos? Por lo general hay tres instancias. La primera, Dios. La segunda, naturaleza. O tres, la razón. Según Tujevan, plantea la objeción de que tanto para los derechos legales como para los especiales es necesario que la instancia que los otorga sea idéntica a la que los recibe.
los reclamos de respeto, suponiendo que los derechos humanos fueron otorgados por las instancias mencionadas. Él también menciona que es la comunidad, nosotros mismos, quienes hemos otorgado los derechos humanos, puesto que hemos aceptado una moral fundada en el respeto universal y las obligaciones positivas. Por lo tanto, el reclamo debería dirigirse a la misma comunidad. Violación de los derechos humanos. Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente, una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos. Algunos de los ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser los siguientes. 1. El desalojo forzado de personas de sus hogares, el cual el derecho es a una vivienda adecuada. 2. La contaminación del agua, por ejemplo, con derechos de instalaciones de propiedad del Estado. Ahí aplica el derecho a la salud. 3. El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna. Ahí estarían haciendo falta al derecho al trabajo. Existen varias formas de explotación y violación a los derechos humanos. La primera de ellas es la corrupción y delincuencia. El problema de la corrupción se ha convertido en una lacra para muchos países del mundo, al grado que en los últimos años se han desarrollado proyectos para establecer vínculos entre la corrupción y los derechos humanos. En los años recientes se formó una organización denominada Transparencia Internacional, cuyo principal objetivo es luchar contra la corrupción y crear conciencia de los efectos negativos que ejerce. Aunque la corrupción no está directamente tratada en la declaración, en el artículo que les leí anteriormente, se vincula con los derechos humanos, porque es el engrane, la condición de posibilidad de gran parte de la ilegalidad, la explotación y la injusticia. El segundo es la discriminación. Este se refiere a la actitud desfavorable e incluso agresiva de una persona o un grupo hacia otros, debido a diferencias de su tipo étnico, religioso, físico, ya sea discapacidades, cultural, educativo, ideológico, sexual, entre otros. La discriminación se puede manifestar de distintas formas que van desde una actitud de exclusión, eso se llama discriminación pasiva, a insultos, agresiones físicas, falta de oportunidades de empleo, por ejemplo, segregación, prohibición de libre tránsito, hasta cuencas, guerras, discriminación violenta. Los perjuicios raciales por lo general tienen como raíz el que una persona o grupo se siente superior a causa de un aspecto físico, por lo general identificado con ciertos rasgos como la piel blanca, pelo rubio, ojos claros, y considerada inferior a las piel morenas, pelo oscuro y ojos oscuros. Los perjuicios religiosos se originan como las pertenecientes a una religión. Creen que la suya es la única verdadera y que las demás son falsas, justificando que crean suficiente para combatirlas. Y esto fue lo único que vimos el día de hoy. La tarea que tienen que realizar para su hoja número 12 es leer y subrayar las páginas de su libro de la 124 a la 136. Deben realizar un resumen en su cuaderno de las páginas subrayadas a mano. Ustedes deben investigar sobre la historia de los derechos humanos en Guatemala. Debe ser escrita a mano en su cuaderno, mínimo 2 páginas. Y por último, deben realizar un comentario personal mínimo de un párrafo del por qué creen que es importante los derechos humanos en una sociedad. Tienen a partir de hoy
para mandar su tarea hasta la fecha próxima jueves. Es necesario que manden sus tareas en formato PDF y las suban siempre a tiempo para que no se vayan atrasando. Gracias por su atención y espero que tengan un buen día.